Buenos días a ustedes. Bienvenidos a esta oportunidad para compartir con ustedes mis comentarios sobre las lecturas del tercer domingo del tiempo ordinario del 21 de enero de 2024. Yo soy Benjamín I. Alforque, un misionero del Sagrado Corazón y administrador de la Parroquia del Señor del Perpetuo Socorro aquí en Riverside, California. La primera lectura es de Jonás, capítulo 3, 1 a 5 y 10. Jonás es el quinto de los 12 profetas menores. Su uso de la prosa indica un sofisticado narrador hebreo, con un toque de influencia de la sabiduría en su discurso profético. Se puede considerar que Jonás escribió en la última parte de la historia de Israel, probablemente en el periodo post-exílico en el siglo V a.C. Jonás es un tipo diferente de profeta. Hace exactamente lo contrario de lo que Yahvé esperaba de él como portavoz del Señor. Desafía el mandato de Yahvé de profetizar contra Nínive, el cruel conquistador imperialista de su pueblo Israel. Eludiendo a Yahvé y en desobediencia a él, escapa en barco lejos de Nínive, al pedir a los navegantes paganos que lo arrojaran al mar para calmar la tormenta. Provoca la conversión de los paganos al único Dios y así evitar la ira de Yahvé. Tragado por el pez en alta mar, Jonás experimenta la vida de estar en el fondo del inframundo, el reino de las fuerzas alienadas contra Yahvé. En el vientre del pez canta él su salmo. El pez lo arroja a las costas de Nínive, donde proclama el mensaje del Señor. Y contrariamente a todas las expectativas, Nínive se arrepiente desde el pueblo hasta su rey, y Dios se arrepiente de castigar a la ciudad. Aquí hay una profecía dirigida a los crueles invasores que no reciben destrucción sino perdón, contrariamente a las expectativas de Israel, su víctima y pueblo conquistado. Aquí hay un profeta que se deja ante Dios, lo acusa, que se queja ante Dios, lo acusa de injusticia y infidelidad en su tarea de profetizar destrucción contra los enemigos de Israel, y ruega por la muerte, porque no puede tolerar las acciones de misericordia y perdón de Dios hacia los pecadores extranjeros y los explotadores imperialistas. En esta dramática parábola de la vida de Jonás se encuentra una profunda visión profética con influencia de sabiduría. Si Dios es misericordioso y lento para enojar al pueblo escogido de Israel, castigándolos poco a poco para que se arrepientan y se salven, no debería ser así. Hacer lo mismo con otras naciones que son toda su creación. O dicho de otra manera, si Dios es capaz de perdonar a Nínive, la conquistadora imperialista de Israel, el pueblo elegido, ¿quién
puede ser excluido del amor misericordioso y perdonador de Dios por toda la creación. Esto debería ser instructivo para nuestros tiempos modernos, al considerar el desarrollo de la fe israelítica, desde un estrecho exclusivismo nacionalista del judaísmo tradicional hasta un exclusivismo internacionalista, universalizador de una fe en Dios madura y más desarrollada que puede abarcar a todos los pueblos, más allá de la religión estructurada, hasta un sentido más profundo de amar a Dios con todo el corazón y de amar y servir a las personas y a toda la creación como a un mismo. Tomamos nota de que esta experiencia de Jonás en el vientre del pez del inframundo se convirtió en la descripción paradigmática del misterio pascual del sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús es el Salvador y Redentor universal y internacional que participó en el sufrimiento de la humanidad pecadora, que indagó en el inframundo de los muertos y de las fuerzas del mal y de la nada, y que, mediante su resurrección, llevó toda la creación, toda la historia a la vida, una realidad redimida y la victoria de la realidad divina. Pasamos, pues, al Salmo responsorial. Salmo 25, capítulos 4 a 5, 5 a 7 y 8 a 9. Este es un salmo acróstico o alfabético. Cada verso comienza con un alfabeto hebreo en orden ascendente. Expresa súplica y oración con matices de sabiduría. Este salmo probablemente está destinado a profesores y la composición acústica fue diseñada para facilitar el proceso de aprendizaje de los alumnos. Cada letra es una señal que recuerda a los alumnos el versículo completo que se suponía que debían memorizar, que debían memorizar. El tono de sabiduría se puede extraer del vocabulario como tus caminos, hazme saber, enséñame tus senderos, guíame en tu verdad, muestra el camino al pecador, guía a los humildes a la justicia y enseñar a los humildes su camino. El Salmo canta la fidelidad de Dios a la alianza. Dios es el Salvador. Él es compasión, amor, generosidad y bondad. La respuesta de la humanidad a esta fidelidad de Dios es el respeto, la súplica y la confianza. Ahorita vamos a ver la segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 29 y 31. Este capítulo 7 de la primera carta de Pablo a los Corintios articula el consejo de Pablo a la comunidad corintia con respecto a la vocación del matrimonio y el celibato o la bienaventuranza de la soltería. Se halla en versículos 1 a 16. También da su propio pensamiento con respecto a las viudas y viudos
y a los que viven solteros, en los versículos 17 y 24 a 24. Luego aborda directamente el tema del matrimonio y la virginidad en los versículos 17 a 40. En estos todos casos, Pablo tiene cuidado de notar la distinción entre lo que él conoce como el sentido o mandamiento propio proveniente de Jesús, que se halla en versículo 10, y su propia opinión o consejo. Por ejemplo, versículo 12. Los versículos 17 a 14 expresan su propia opinión, su propio consejo. Mira, por ejemplo, el versículo 25. La pregunta que la comunidad le plantea a Pablo es la siguiente: ¿qué es mejor, casarse o permanecer soltero o soltera? Parece que quienes plantean esta pregunta son los jóvenes, tanto hombres como mujeres, que vieron el ejemplo de Pablo, un hombre soltero dedicado a la misión de predicar el Evangelio. ¿Deberían seguirlo como personas solteras o solteros y ser compañeros en la misión de evangelización? O dicho en otra manera, se debe ser soltero o célibe para realizar la misión de evangelización, imitando el ejemplo, el modo de vida de Pablo. Parece que le resultó difícil responder esto directamente. Así que comienza diciendo: a este respecto no conozco ningún dicho del Señor. Eso lo hace libre para dar su propio consejo, basado en su propia experiencia como apóstol misionero. Y por la misericordia de Dios encontrado digno de confianza. Su consejo es que las personas permanezcan como están según cada respectiva forma de vida. Si estás casado, quédate así y evita el pecado. Si eres soltero, no te cases, pero si te casas, no peques. Solo ser conscientes de las dificultades de la vida que Pablo quiere evitar: los celos. Al decir esto, Pablo no menosprecia el valor del matrimonio y de las personas casadas, que se han dedicado también a la misión de evangelización. Más bien, Pablo está introduciendo una nueva carisma en la comunidad, una nueva carisma en la comunidad, el celibato. Se trata de una opción de un estado de vida, un estado de vida dedicada al servicio del reino de Dios. Y en el caso de Pablo, enteramente dedicada a la predicación del Evangelio y a las posibles consecuencias que tal misión puede conllevar. Piensa en el estilo de vida de Jesús y en imitarlo, así como Él es imitador de Cristo. Esto es muy importante en el contexto de la uh, idioma de la forma judía de transmitir la tradición y en particular en la relación entre un rabino y su alumno. En la relación rabino-alumno,
el alumno imita el rabino como maestro. Y los hombres rabinos son hombres casados. Este es muy peligroso porque los estudiantes, para seguir a los rabinos, deben observar quizás cómo el rabino ah, cómo el rabino duerme con su esposa. Así, tanto el matrimonio como el celibato, todos ellos dedicados al seguimiento de Jesús y como respuesta a su llamada de anunciar la buena nueva para el acontecimiento del reino, son igualmente valiosos. Cualquiera que sea la vocación de cada uno, eso es lo mejor para él o para ella. Y Pablo, a título personal, invoca la presencia del Espíritu Santo en él. El suyo es un consejo apostólico en la iglesia, guiado por el Espíritu. Mira, por ejemplo, versículo 14. Bueno, los versículos 29 a 31 fundamentan el consejo de Pablo sobre el tiempo escatológico, el tiempo del fin. El mundo en su forma actual está desapareciendo. Es mejor permanecer como estáis en la misión de la evangelización y en la búsqueda del reino, que pecar y preocuparos por las preocupaciones que obstaculizan el evangelio, el reino. Finalmente, vamos a nuestro comentario sobre el Evangelio del Marco 1, 14 y 20. Los versículos 14 y 15 concluyen la parte introductoria resumida del Evangelio de Marcos y abre un nuevo comienzo en la narrativa del Evangelio de Marcos. Tome nota del versículo inicial, el comienzo de la buena nueva de Jesús, el Mesías, Hijo de Dios, el versículo 1. Y del versículo 14, después de que arrestaron a Juan, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Y los versículos 1 a 11 contienen el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús. Los versículos 9 a 11 presentan a Jesús, su identidad y vocación al ministerio. Este para mí es un relato de transición. Versículo 12 y 13 comienzan a centrarse en Jesús y las pruebas que lo preparían para su ministerio único. Versículos 14 y 15 son el comienzo del ministerio de Jesús, ahora que el de Juan Bautista ha terminado con su arresto. Bueno, Jesús es ahora, en este caso, el portador de la buena nueva de Dios. Con la entrada de Jesús al mundo, el tiempo del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, la búsqueda de las personas contemporáneas de Jesús y las visiones del futuras bendiciones en su plenitud se están
desarrollando ahora en Jesús, en su persona y en su ministerio. El reino de Dios está cerca a las puertas. El reino de Dios está aquí y sus puertas ahora están abiertas para que todos puedan entrar. La respuesta de la humanidad a la presencia del reino es doble. Uno, el arrepentimiento como cambio radical de ser, cambio radical de estilo de vida personal, cambio radical de relaciones sociales, de amistades y relaciones sociales de la sociedad, en la sociedad, y cambio radical de las estructuras del mundo y de la disposición de los bienes de la creación, en un lado, en una parte. En la segunda parte, y no podemos separarlas, creer en el Evangelio como aceptación radical de una alternativa radical al imperio del mundo. Entonces, sí, el Evangelio de Marcos fue escrito para la comunidad cristiana en los conversos en Roma en tiempos de persecución, más o menos en los años de 60 hasta 64. Entonces, el arrepentimiento y la fe en el Evangelio son un llamado a no caer en la generosidad del imperio romano, sino a devolver a los caminos de Jesús, el perseguido. Así como creer en la buena nueva de Jesús, el modo de vida y sociedad radicalmente diferente que Él traje y hacerlos realidad incluso en medio de la persecución, y no caer en los engaños y trampas esclavizantes del estilo de vida imperial que ha causado el empobrecimiento, los sufrimientos, la violencia y las divisiones del pueblo. La mención de Galilea es instructiva. Sociohistóricamente, Galilea fue el enclave o cuartel general de la resistencia armada del pueblo contra la ocupación romana de Palestina e Israel. Entonces, prácticamente un estado vasallo de Roma. Marcos quiere que sus lectores asocien a Jesús con esta fama de Galilea y haría de él la diferencia radical. Referencia al mar de Galilea. En el uso de mitología de Marcos, el mar es el mundo de la oposición, de la oscuridad y del mal. Es en este ámbito donde Jesús llamará a sus discípulos y apóstoles. Afirmará su autoridad total sobre el reino de las tinieblas y preparará personas que serán sus compañeros y misioneros en la difusión del Evangelio, del arrepentimiento y del cambio radical para el acontecimiento del reino de Dios. Serán pescadores de hombres y mujeres. Su profesión sigue siendo pescadores. Su captura y su escenario serían diferentes. La gente. La respuesta de los hombres al llamado de Jesús va precedida de y enseguida, inmediatamente. En griego, uh, kai, uh, me olvido, uh,
Hay un profundo sentido de urgencia e inmediatez en la respuesta al llamado del discipulado. Dos verbos describen su respuesta inmediata: abandonar cosas y personas para seguir a Jesús. Kaietus, la expresión griego es kaietus, y enseguida, enseguida, inmediatamente. Dejar es seguir. Debe haber elección, una elección radical de libertad para estar con Jesús. Es su misión. Contra la tradición de que el discípulo o alumno elige a su maestro o, o maestra. Aquí es Jesús el maestro quien elige a sus discípulos, a sus alumnos, a sus seguidores. Con esta llamada de los discípulos se forma una comunidad radicalmente nueva en torno a Jesús. El reino no vendrá mediante esfuerzos individuales, no, nunca, pero sino a través de una nueva comunidad alternativa dedicada a los conjuntos de valores radicalmente diferentes del reino alternativo de Dios. Nace una comunidad radicalmente nueva en torno a la persona de Jesús y su misión. En palabras, en sus silencios y sus obras. Comunidad nueva, radical, se caracteriza por dejar atrás, quiere decir la conversión. Seguir, quiere decir el compromiso. Y perseverar en la misión de Jesús, quiere decir la necesidad de la fe. Bueno, muchas gracias a mis amigos y a compañeros en la iglesia por su paciencia. Hay algunas palabras, quizás con algunos errores, pero yo espero que estos comentarios nos apoyan en nuestras preparaciones y meditaciones y oraciones, conversaciones y para las homilías del domingo que viene. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga y que tengan buen día.